Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde todos los lugares donde nos estéis viendo y podáis conectar. Gracias por estar ahí. Soy Isabel Bernabeu, medium, canalizadora y divulgadora espiritual. Y hoy en este vídeo, un vídeo más, donde vamos a compartir, ¿vale? Todas las canalizaciones, y yo siempre os lo digo, siempre te digo que todo lo que yo divulgo, todo lo que yo comparto, siempre es desde mi experiencia, desde tantas y tantas experiencias que he tenido tanto con clientes como con canalizaciones. Y hoy, haciendo referencia a los comentarios que habéis pedido con respecto al ego. Yo siempre, en muchísimos vídeos, yo diría que casi en todos los vídeos hablamos de lo que es el ego, porque en mi vida ha sido y es muy importante el yo saber cómo funciona el ego. Te recuerdo que tú, en tu vida vas a estar manifestando constantemente situaciones que muchas veces, yo lo digo en propio nombre porque me ha ocurrido a mí, de no saber, cuando yo no he sabido identificar el ego, he sufrido mucho y he entrado como en un bucle en el cual me ha costado entender y me ha costado el poder salir y sobre todo comprender. Yo me he pasado muchísimo tiempo queriendo comprender muchísimas cosas de las que me pasaban a nivel espiritual porque no las entendía. Porque yo antes vivía otra vida, otras circunstancias en las cuales me costaba entender. Y es porque el ego es muy sutil. Igual que el ángel, igual que cuando te viene una canalización o te viene alguna información espiritual, es muy sutil y muchas veces, yo siempre te lo digo, muchas veces estarás canalizando sin saber que esto es así. Cuando estás en corazón y cuando estás en pura vibración, estás canalizando, estás activando estos códigos de luz, pero el ego igualmente es muy sutil y si tú estás en una frecuencia determinada, pues esta frecuencia es la que te va a determinar cómo tu mente, puesto que el universo es mental y la primera ley del mentalismo es precisamente lo que nos está ocurriendo con nuestra mente y con nuestro ego. Si no sabemos cómo tenemos que educarlo y cómo tenemos que cuestionarlo, por supuesto el ego se va a adueñar de nosotros. Por tanto, te voy a dar 4 tips, 4 consejos importantes para saber cómo actúa el ego y cómo tenemos que hacer. Y después los explicaremos. Primer consejo. El ego eres tú. ¿Sí? El ego eres tú en una frecuencia vibratoria determinada. Puesto que el ego es vibración, puesto que el ego, al estar en la dualidad, tú estás en otras frecuencias determinadas, estás en negatividad, estás en baja frecuencia, pero el ego es tu propia personalidad, es una parte tuya que se activa siempre aquí, el ego siempre está aquí en la tercera dimensión, porque el lugar en el que tú vienes, el lugar en el que tú, en tu origen, ahí no hay ego. Ahí te comunicas telepáticamente, evidentemente, pero no hay ego. El ego está aquí en esta 3D, en esta tridimensional, pero no tienes que olvidar que eres multidimensional. No estás en 3D, puedes estar en muchas esferas y en muchos espacios de luz. Entonces, el ego eres tú en otra frecuencia vibratoria por la propia dualidad. Y la dualidad quiere decir que cuando tú eliges venir aquí, encarnar, vienes al plano físico, tú te separas. Entonces está la voz del ego y la voz de tu alma. La voz del alma es todo lo referente a la espiritualidad, a todo lo que tú puedes acceder, a todas las canalizaciones que puedes acceder. Yo siempre os digo, todos podéis canalizar, todos podéis traer información. Información, conectar con vuestro espíritu, con vuestra alma, con vuestro cuerpo y con vuestra mente. Lo podemos hacer, lo podéis hacer y lo podemos aprender, por supuesto. Este sería el primer consejo, quiere decir el primer tip. El ego
eres tú, por tanto, el ego hay que amarlo, el ego hay que amarlo. Después, el segundo consejo, al ego hay que aceptarlo. Es la primera premisa, la más importante, porque si tú no estás aceptando el ego, digamos que vas a generar una vibración que va a ir en contra tuya. El tercer consejo, el ego, digamos que hay que calmarlo. Y al ego, la cuarta sería el ego hay que identificarlo, ¿vale? O sea, el ego eres tú, el ego hay que aceptarlo, hay que calmarlo y hay que identificarlo. Serían los 4 tips importantes. Y ahora lo explicamos. Lo importante que es que al ego lo tengas identificado. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienes que saber cuándo va a entrar en tu vida, cuándo está presente en tu mente. Está casi siempre presente. Tú estás hablando con una persona y enseguida viene un pensamiento. ¿Y esta que se ha creído o esta que...? Eso es ego. Cuando estamos pensando, estamos enjuiciando y no estamos ni verbalizando, simplemente estamos pensando algo de alguien, esto es ego. Muchas veces cosas nuestras de nuestra vida que vienen a tu vida, algo que viene a tu vida igualmente, cuando lo estás enjuiciando y lo estás cuestionando, eso es ego igualmente. Entonces, el ego está presente muchas veces en tu mente, en pensamientos que tú no te estás dando ni cuenta, pero están en ti. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque hay una falta de presencia yo soy en ti, porque hay una falta de equilibrio espiritual y material, porque hay una ausencia de saber unir lo que es mundo espiritual con mundo material. Cuando unimos como eslabones de luz lo que es tu mundo espiritual y tu mundo material, empezamos a hacer cosas. Porque creemos que somos totalmente materiales, porque nos levantamos, tenemos que ir al trabajo, tenemos que llevar a los niños al cole o tenemos que ir a comprar, tenemos que siempre hacer cosas afuera. Porque la vida, la matriz y el juego te obligan de alguna manera a hacer todo esto y moverte con una frecuencia que es, digamos, yo iba a decir una frecuencia beta, claro, porque el cerebro está en beta y va muy rápido, pero esto nos obliga, encima el ego te dice, no puedes parar, tienes que hacerlo. ¿Cómo vas a dejar de hacer esto? ¿Cómo vas a dejar de hacer esto otro? ¿Cómo quieres sacar 10 minutos para ti, para meditar, para entrar dentro de ti, para crear tu propia introspección, ¿no? Esto, ese diálogo interior que tenemos, es nuestro propio ego. El ego son las programaciones también que tenemos. Es nuestra propia creencia y nuestra propia, digamos, la educación. O sea, la educación que tú hayas tenido, lo que a ti te han ido diciendo de pequeño, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tú te has construido como ser de luz, como persona adulta, te has construido desde unos programas. No solo los programas que hayan venido y se hayan instaurado en ti, en tu nacimiento, porque esto es así, ya venimos con unos programas instaurados, sino que estás reprogramándote diariamente, con tu sentir, con la forma de que haces las cosas, con la educación, con todos los programas que vas recibiendo, con todas las enseñanzas que vas recibiendo. Que no estoy diciendo que sean buenas ni malas, simplemente fueron las que tenían que ser. Pero ahora, en este aquí y ahora, justo lo que nos están pidiendo es que hagamos un reseteo de nuestra vida, que hagamos una introspección y te preguntes, en realidad, todo lo que está en mí programado, o sea, todo lo que yo pienso, todo lo que yo sé o lo que yo puedo entender, ¿eso es así? ¿Me resuena el poder escuchar otras opciones espirituales? Esto es lo que nos tenemos que preguntar, esto es lo que te tienes que preguntar, porque es la forma en la que tú vas a poder conectar con tu propia alma, con tus propios registros de luz
Y ahí cuando una persona está escuchando un vídeo, escuchando a otras personas y tú te dices, a mí esto me resuena, quiere decir que tu alma ya te está activando. Quiere decir que tu alma es como que te está hablando y tus códigos de luz, o sea, todos estos registros a los cuales tú estás unido en algún lugar espacio-tiempo, porque estás aquí como invitado. Aquí te han dejado un periodo vital de tiempo, que en el mundo espiritual no existe el tiempo, pero aquí estamos hablando constantemente de tiempo. Se me hace tarde, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Por tanto, a ti te dejan aquí, en este espacio físico. Tu conciencia tiene que aprender, tiene que evolucionar con lo que tú estás viviendo. Pero no vivas las cosas que vives desde el dolor, desde el resentimiento, desde la ira, desde el odio, porque eso es la dualidad y también has venido a eso. Viniste a limpiar el ego. Y limpiar el ego es lo que hemos dicho antes. Tenlo identificado, por dónde entra ese pensamiento, que a mí me incomoda, me hace sentir, empiezo a sentirme mal. El pensamiento egoico siempre te va a hacer sentir mal. Y el pensamiento del alma, de los registros de luz, va a ser una expansión. Vas a poder respirar y vas a poder sentir que te va a entrar la luz en tu pecho, en tu alma, en este chakra, en el chakra corazón, es el que está conectado con el alma, con lo que tú eres. Por supuesto, cuando hacemos los ejercicios espirituales y respiramos, es aquí donde estamos activando, siempre va a ir corriendo a nuestra glándula pineal esta respiración profunda y vamos a empezar a contactar. Por tanto, no me quiero desviar del mensaje de hoy, de cómo puedo darme cuenta que el ego entra, cómo lo tengo identificado, y cómo lo puedo amar, cómo lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que el ego molesta, el ego me molesta y no quiero que esté, pero al ego hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es parte de ti. Acuérdate lo que hemos dicho antes, es una parte vibracional tuya, que entra por medio de la mente. La cabeza, el cerebro está aquí, es físico, la mente no es física. La mente es totalmente espiritual, digamos, hay una parte espiritual y también es una parte holográfica. Porque en realidad lo que tú estás viviendo aquí, por eso tenemos que tenerlo identificado y que no nos haga daño, aceptarlo, llamarlo y dejarlo aquí está, quédate tranquilo que yo ahora estoy meditando o estoy en mi presencia, quiero sentir que todo lo que voy a pensar, todo lo que yo voy a accionar va a estar conectado y lo va a permitir mi mente consciente, que es este 10% que yo siempre os digo, que es este trocito de mente consciente, que es el que me deja que pueda activar. ¿Por qué decimos que es holográfica? ¿Por qué decimos que vivimos situaciones holográficas? Porque es así. Porque aquí, de donde tú vienes, esa es tu realidad verdadera, es tu lugar verdadero, porque aquí estás viviendo una ilusión, la ilusión de la forma. Los seres espirituales siempre nos lo dicen, a mí me lo han dicho siempre en las canalizaciones, vives situaciones holográficas y vives muchas veces aquí, en vez de darnos cuenta de cómo tenemos que limpiar ese ego, lo estamos alimentando. Alimentamos el ego con situaciones personales, con el poder, con el dinero, con el querer ser más que otras personas, con el querer conseguir cosas, que está súper bien, pero no hay que hacerlo desde el ego, hay que hacerlo desde la luz, desde el corazón. O sea, está súper bien que tú tengas que prosperar, porque has venido a eso, has venido a ser feliz, has venido a estar en presencia yo soy, has venido a poder conseguir cosas, poder superar y poder aprender, siempre desde el amor y desde la conciencia, todo es posible. Pero desde el ego, desde la parte del ego, no puede ser posible,
puede ser que muchas personas consigan cosas, pero van a seguir estando en el ego. Y si tú estás muy viviendo, ¿vale?, en esa frecuencia de ego, es una frecuencia densa. Es justo lo que tenemos aquí en el planeta Tierra, es la densidad. Y esa frecuencia densa, digamos que no te va a reportar que tú puedas elevarte de vibración, que tú puedas ir al lugar, o sea, te tienes que dar cuenta que estás ascendiendo a una vibración diferente. Si estás en 3 vas a una dimensión 5D, porque la 4D es el astral. Entonces, tú te vas a poder vivir, si quieres y eliges, desde la conciencia y desde tu espiritualidad, porque lo eres, aunque las personas digan que no, o que no creen, no hablamos de dogmas ni hablamos de religiones, hablamos de conciencia, hablamos de espiritualidad. Y desde ahí es donde te estás sosteniendo y desde ahí es donde coges toda tu fuerza, toda tu fe para seguir adelante. Entonces tienes que estar muy pendiente de estos pensamientos que son pesados y que te hacen sentir mal. Para identificar el ego es muy importante también que te des cuenta cómo tu cuerpo, que es tu avatar, el que recoge tu alma, tienes que tener muy presente cómo te sientes. Si te sientes rabioso, si te sientes intranquilo, si te sientes que tienes como una sensación de muchísima ansiedad, eso es ego. Ha habido un pensamiento, ha habido una situación que tenemos que controlarla. Y para eso tenemos que tenerlo identificado, saber que viene ese pensamiento. Cuando nos sentimos que tenemos rabia y empezamos a insultar a alguien o una situación en la que se nos va porque entramos en el ego y salimos, digamos, de nuestra luz y de nuestra espiritualidad. Ahí es muy importante, cuanto más entrenados estéis, más importante será que os deis cuenta cuando entra esa actitud, cuando os entra esta rabia. Entonces hay que parar, cerrar ojos y decir, ya sé que estás ahí, yo te amo, yo te acepto, y pararte y dejarlo. O sea, tienes que accionar en ese momento. ¿Cómo te das cuenta de que tienes que accionar y de que tienes que parar esa actitud? Entrenando, entrando dentro de ti. Introspección, siempre os lo digo, introspección, mucha introspección. Para que sepas en cada momento cómo estás como limpiando, estás educando al ego y le estás diciendo, vale, tranquilo, este pensamiento después volveré a él, pero volveré desde la luz, no volveré desde esta situación en la que estoy. Por tanto, resumiendo, hoy hablábamos del ego, acordaros, el ego eres tú porque es una frecuencia vibracional, que la dualidad, la propia dualidad te lleva a esa frecuencia. Al ego hay que aceptarlo, hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que tenerlo identificado y hay que calmarlo. Y es lo que hemos dicho, lo calmas sabiendo por dónde entra, teniéndolo identificado. Y haciendo un ejercicio importante, justo cuando te des cuenta de que estás muy activado en el ego, párate, cierra ojos y entra en ti y empieza a visualizar luz, mucha luz, como si tuvieras una bombilla aquí de luz que no te deja ver. Llama, tienes que llamar, tienes que decretar la luz en ti y tienes que llamar y decretar a tu propia presencia yo soy. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy presencia, yo soy todo aquello que manifiesto en esperanza, en fe y en amor. Estas palabras las tienes que decir yo soy luz, yo soy amor para poder disolver esa situación de rabia en la que tú te estás encontrando. Por tanto, recuerda, el ego no podemos quitarlo, no puede desaparecer de nosotros. El ego va a estar aquí toda la encarnación porque precisamente es la enseñanza, es una de las enseñanzas que tenemos aquí. Es saber cómo tenemos que controlar nuestra mente y ser consciente de que tenemos una mente espiritual y una mente material. Y la mente espiritual también está activada. Es esa parte
esos registros de luz que tenemos que activar. Para eso estamos sacando todos estos ejercicios y todos estos talleres online para que podáis compartirlos con todo el amor del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya ayudado el poder compartirlo siempre que lo necesitéis o creáis que otras personas lo pueden necesitar. Ya os dejaré todos los comentarios. Dejadme comentarios. Me gusta escucharos y las necesidades que tenéis o otros vídeos que podamos compartir con todas vuestras inquietudes. Hasta el próximo vídeo.